Voy a iniciar una nueva aventura ferroviaria con mi guía Brazzo de 1913 por la inmensa Australia. Viajaré en trenes casi infinitos por pendientes sobrecogedoras. Atravesaré montañas y desiertos. Nadaré sobre arrecifes de coral y caminaré por playas doradas. Durante mi aventura por este espectacular continente, descubriré el oro, la plata, el carbón y la lana que construyeron esta nación. Conoceré a sus pueblos indígenas y a sus héroes nacionales. Y descubriré los orígenes de los millones de inmigrantes que hoy en día se proclaman australianos. Grandes viajes ferroviarios por Australia, de Puerto Augusta a Darwin. Australia es inmensa. Mi guía afirma que después de los grandes continentes es la mayor masa de tierra conocida. La distancia máxima entre el norte y el sur es de 3.172 kilómetros. En 1878 se inició el tendido de una línea ferroviaria para unir norte y sur, cuyo trazado se completó en el siglo XXI. Las catedrales medievales se construyeron en menos tiempo. Pero fue una hazaña que me permitirá viajar a bordo del GAN, uno de los trenes más largos del mundo, por lo que mi guía llama tierras baldías y desiertos pedregosos, donde conoceré a los pueblos que los habitan desde hace 60.000 años. Mi aventura comenzará en Puerto Augusta, en la costa sur. Desde allí viajaré a la ciudad de Quorn y a Alice Springs, en el desierto rojo australiano. Y tras visitar Catherine y sus espectaculares gargantas, asistiré en Darwin a la celebración del aniversario de la batalla que unificó esta nación. Durante mi travesía, conoceré cómo el vapor conquistó el desierto. Incluso en un día abrasador y en un terreno hostil, no hay nada como viajar a bordo de un tren australiano. Descubriré cómo la tradición oral ayudó a los aborígenes. Transmitir conocimientos a sus descendientes garantizó su supervivencia en este entorno tan riguroso, en las despobladas tierras de Australia. Y conoceré a su simpático símbolo. Vaya. ¿Sabe lo que hace? Desde luego. Mira. Ya va por la mitad. Mi guía dice que Puerto Augusta es un espléndido puerto natural y el más norteño del sur de Australia. Y añade que una línea ferroviaria en construcción lo conectará con Darwin en la costa norte. Lo que ignoraba es que eso no ocurriría hasta casi un siglo después. Los europeos llegaron a Puerto Augusta en 1802 y fundaron un centro de producción de lana. Su éxito impulsó la construcción de una vía férrea hasta Quorn a través de los montes Flinders, que comenzó a funcionar en 1879 y que se convertiría en el primer tramo del Gran Ferrocarril del Norte, cuyo objetivo era llegar hasta Darwin. Hola, buenos días. ¿Jeremy? Hola, Michael. Bienvenido a este tren histórico. Jeremy Brown pertenece a la Sociedad de Conservación del Ferrocarril de Pichi Ritchie, que gestiona la sección más antigua de esta emblemática ruta.
¿Cómo surgió la idea de tender una vía férrea desde Puerto Augusta hasta Darwin? En aquella época, Australia estaba compuesta por estados independientes con una fuerte rivalidad. Y los del sur querían construir una línea ferroviaria antes que Queensland, para conectarse y controlar el territorio del norte. Las industrias agrícola, ganadera y minera también estaban en marcha. Y el interior de Australia era un lugar muy propicio para su desarrollo. ¿Por qué tardaron más de un siglo en terminar? En gran parte porque en Australia hubo una gran depresión durante 1891 y 92 y las obras se interrumpieron durante bastante tiempo. La línea debía seguir la ruta trazada por el escocés John McDougall Stuart, el más famoso explorador de Australia, que entre 1858 y 1862 abrió una vía desde el sur hasta el norte, localizando fuentes de agua a lo largo del camino. ¿Por qué fue tan difícil de construir? Porque las condiciones eran extremas. Hacía mucho calor y a veces una inundación relámpago lo inundaba todo. En ocasiones hubo que suspender las obras durante semanas después de una gran tormenta. Resulta muy difícil imaginar que en un lugar tan árido como este pueda haber una inundación relámpago. Aquí las lluvias pueden ser muy intensas. Los registros indican que hubo días en los que se acumuló más de 1 metro de agua sobre las traviesas. Y además el río arrastraba enormes troncos de árboles que se estrellaban violentamente contra el puente y lo destruían. Serpenteando a través de los montes Flinders y el paso de Pichirrichi, esta línea de vía estrecha terminó siendo el primer tramo de la imponente ruta transcontinental, que los ferroviarios bautizaron como el Expreso Afgano o simplemente el GAN. Hola, John. Hola, Michael. ¿Puedo subir? Claro. Gracias. El GAN es hoy uno de los mayores ferrocarriles del mundo y uno de los mejores y más cómodos. Pero fue aquí donde empezó todo. Incluso viajando junto a la caldera en un día abrasador y en un terreno hostil, no hay nada como viajar a bordo de este tren australiano. Mi amigo el maquinista me ha traído hasta Quorn, una localidad muy diferente del pequeño pueblo inglés del que toma su nombre. Está a unos 40 kilómetros de Puerto Augusta y fue en otro tiempo la encrucijada ferroviaria de Australia. Hoy es un pueblo fronterizo del interior desértico australiano y su maravillosa y original estética arquitectónica permanece intacta. El emplazamiento de este núcleo ferroviario se eligió en 1878, cuando el transporte de mercancías se realizaba a pie o a lomos de animales. Mi guía afirma que muchos animales se adaptaron con éxito a Australia, como la alpaca, la cabra de Angora y el camello, que se utiliza como bestia de carga y ha prosperado aquí.
Algo muy cierto, ya que hoy hay unos 200.000 camellos salvajes, más o menos uno por cada 100 australianos. Un número asombroso para una especie no autóctona. Pero, ¿cómo llegaron aquí? Déjame adivinar, ¿eres Ryan? El mismo. Michael, Es un placer. te veo en buena compañía. Son parte de la familia. Ryan organiza excursiones en camello por los montes Flinders. ¿Cómo llegaron los camellos a Australia? Los primeros llegaron a mediados de la década de 1860 y los trajo Sir Thomas Elder, un terrateniente del norte de Australia meridional donde a menudo había largas sequías. Él fue quien empezó a utilizar camellos para trasladar las mercancías pesadas, como las balas de lana, que cuando había sequía no se podían transportar con bueyes y caballos. Supongo que también ayudaron a construir las conexiones ferroviarias. Sí, se utilizaron mucho para transportar los materiales necesarios para el tendido de las vías. Y después también, porque a veces se interrumpía el servicio y había que utilizar camellos para llevar la carga hasta la estación siguiente. Así que su apogeo continuó hasta que todas las líneas estuvieron unidas. Su ocaso llegó a finales de los años 20, con la aparición de los vehículos motorizados. Cuando los camiones accedieron a las zonas aisladas del interior, dejaron de ser necesarios. Pero los camelleros los apreciaban mucho, así que los soltaron en el desierto para que vivieran en libertad. ¿No les molestan las moscas? A mí no me dejan en paz. No parece que les importen mucho. Es una de las pegas del desierto. Acabas acostumbrándote. Viajar en el GAN es un sueño para los amantes del ferrocarril. Su nombre completo, el Expreso Afgano, tal vez proceda del país de origen de muchos de los antiguos camelleros. El tren cubre los casi 1.600 kilómetros que separan Adelaida de Alice Springs en 24 horas. Mi nueva parada se encuentra en el llamado Centro Rojo de Australia, en el lugar donde los colonos blancos fundaron Alice Springs en la segunda mitad del siglo XIX. Su población apenas supera los 25.000 habitantes, y uno de cada 5 es aborigen. Si intentásemos colocar un mapa de Australia en perfecto equilibrio sobre la cabeza de un alfiler, comprobaríamos que el centro está muy cerca de Alice Springs. Sus vecinos presumen de que ninguna ciudad australiana está a mucho más de 2 horas de vuelo. Y esa centralidad fue la clave de su éxito. Alice Springs fue erigida en el centro de la ruta trazada por John McDougall Stuart y elegida para poner en marcha un ansiado proyecto que conectaría Australia con el resto del mundo. Hola, soy Michael. Encantado. Este es un lugar histórico. Sí, es el pueblo original donde empezó todo en 1871. Este lugar fue el centro de una línea telegráfica que atravesaba el continente de norte a sur, cuyo tendido exigió grandes sacrificios. Un avance extraordinario que, como va a contarme Dan Fitzgerald, transformó la vida de los australianos. Esta era una zona muy aislada, pero supongo que antes de la llegada del telégrafo, Australia entera estaba muy aislada. Si alguien quería mandar un mensaje a Gran Bretaña, donde muchos colonos tenían familiares y amigos, debía enviarlo por barco. Y tardaba en llegar a Inglaterra unos 3 o 4 meses. Lo que resultaba muy frustrante, ya que el resto de los súbditos del Imperio Británico podían comunicarse con América y Asia en cuestión de horas, y ellos tardaban meses en enviar un mensaje a sus seres queridos a Inglaterra.
La compañía de telégrafos británica australiana tendió un cable submarino desde Java a Darwin, y la colonia de Australia Meridional continuó por tierra hasta llegar a Adelaida. ¿Fue difícil tender la línea por la ruta establecida? Fue muy complicado, porque los trabajadores tuvieron que talar los árboles con sierras manuales y transportar los materiales en caballos y camellos por terrenos muy accidentados y soportando un clima muy hostil. Las condiciones eran terribles. El equipo del norte rodeó la costa en barco durante una época de monzones muy violentos. Las inundaciones arrastraron los postes muchas veces y los trabajadores permanecieron aislados e indefensos ante el incesante ataque de los mosquitos. Muchos de ellos se enfermaron de tifus, difteria, cólera y disentería. Gracias al sacrificio de obreros y operarios, la línea telegráfica estuvo terminada en menos de 2 años. Las señales eléctricas viajaban por cables sustentados por 36.000 postes y eran amplificadas por 11 estaciones repetidoras. Fue una de las grandes hazañas de la ingeniería del siglo XIX y permitió que los mensajes que antes tardaban hasta 4 meses en viajar a Inglaterra llegaran en 3 o 4 horas. Los por entonces vertiginosos mensajes telegráficos fueron transmitidos desde esta oficina hasta 1932. Hola, soy Michael. Es un placer conocerte. Lori Wallace trabajó como telegrafista en los años 40. Supongo que transmitías telegramas particulares y también comunicaciones oficiales. Sí, transmitíamos unos 60 telegramas a la hora. ¿Y utilizabais algún tipo de abreviaturas para aumentar la velocidad? Sí, los telegrafistas utilizábamos acrónimos, porque así se reducía el tiempo de envío de los mensajes. En lugar de felicidades, escribíamos FLDADS. Y para escribir esto, pulsábamos EO, solo 2 señales. En lugar de... El Morse es música que acaricia nuestros oídos. ¿Sabes que también se puede transmitir una risa en Morse? ¿Sí? Si tú estuvieses en el otro extremo de la línea y me contaras un chiste que me pareciera muy gracioso, yo me reiría de esta forma. Pero si no fuese tan divertido y me hiciera pensar qué malo es, me reiría así. Es asombroso. Gracias, Lori. A ti. Gracias. Hace un siglo, los británicos y muchos otros pueblos eran racistas por instinto, como queda reflejado en este párrafo de mi guía. Los habitantes aborígenes de Australia ocupan un nivel muy bajo de la escala humana, y las mujeres son inferiores a los hombres. Era una forma de pensar que hoy nos escandaliza, pero que durante gran parte del siglo XX rigió las políticas gubernamentales de Australia. La doctora Pat Miller pertenece al pueblo Aranda. ¿Puedes hablarme de tu pueblo y de su forma de vida? Los Aranda iniciamos una relación muy estrecha con esta tierra hace entre 40.000 y 60.000 años. Recolectábamos sus frutos, bebíamos el agua de sus fuentes y cazábamos sus animales para alimentarnos. Cuando los primeros hombres blancos llegaron a esta parte de Australia Central, los Aranda les mostramos las fuentes y los caminos. Fuimos muy hospitalarios y lo seguimos siendo. ¿Tus abuelos también eran aborígenes? Una de mis abuelas era una mujer Aranda. Nació aquí. Y su marido, mi abuelo, era un escocés de las Islas Shetland. ¿Qué les pasó a sus hijos?
Cuando mi padre tenía 4 o 5 años, un funcionario de bienestar social comunicó a mis abuelos que debían internar a sus hijos en una institución. Una institución conocida como el bungalow, donde los niños con un progenitor aborigen, tras ser arrebatados a sus familias, pasaban su infancia bajo la custodia del Estado protector. Aquellos niños fueron internados en la institución porque eran mestizos. Sí. ¿Y cuál era la actitud de sus dirigentes hacia su origen étnico y su cultura? Su objetivo era asimilarlos, erradicando su origen indígena. Yo misma vi en el patio de mi colegio cómo azotaban a algunos de ellos por hablar en nuestra lengua. ¿En qué condiciones vivían allí? Mi padre solía contarnos que la comida era muy escasa y que en invierno dormían amontonados en colchones, intentando combatir el frío abrazándose unos a otros porque solo tenían una manta del ejército para taparse. Y si a sus cuidadores les disgustaba la mirada de un niño o no iba corriendo cuando lo llamaban, lo azotaban sin piedad. Los trataban de una forma dura y cruel. ¿Les permitían ver a sus familias? No les dejaban, pero sus padres se acercaban a la verja durante la noche y los llamaban en nuestra lengua. Y así los niños sabían que estaban cerca y mantenían el contacto. ¿Cómo afectó a tu pueblo la sustracción de todas aquellas generaciones perdidas? Los niños que nos arrebataron terminaron volviendo a casa. Y nosotros los abrazamos y los acogimos de nuevo sin hacer preguntas. Pero supongo que aquellos hechos traumáticos dejaron algunas heridas abiertas. Por supuesto, terribles heridas que aún no se han cerrado. Los tiempos han cambiado y la fascinación que despierta la cultura milenaria de los aborígenes australianos es cada vez mayor. Hola, Hola, ¿cómo estás? es un placer. Me encanta que hayas venido. Raylene Brown es una experta en cocina aborigen. Vaya, ¿qué es eso? Son semillas de acacia que acabo de tostar en las brasas de una hoguera. Así es más fácil molerlas. ¿Son un ingrediente de la gastronomía tradicional? Sí, ¿Puedo intentarlo? claro, pero te advierto que tiene su arte. Si mueles a ese ritmo, cenaremos muy tarde. Su aroma es delicioso. Sí, es un aroma muy rico, parecido al de los frutos secos. ¿Y eso que tienes ahí? Lo llamamos el tomate del desierto porque está lleno de vitaminas. Es perfecto para hacer salsas picantes, pero también lo comemos así. Sí, parece una especia picante india. Sí, Está muy bueno. y esto es un plátano del desierto. Los colonos vieron que los indígenas los comían y pensaron, parecen plátanos verdes, y empezaron a llamarlos así. Sus flores también son comestibles. ¿Aprendiste esto siendo una niña? Sí, porque mi familia era nómada. Viajábamos mucho y vivíamos de la tierra, comiendo las cosas que ésta nos daba. Lo que para mí fue maravilloso, ya que me permitió aprender y recordar con orgullo las enseñanzas de mis antepasados. Me pregunto cómo se transmitía tan valiosa información. Los conocimientos del pasado llegaban hasta nosotros gracias a las llamadas historias del tiempo del sueño, que empezábamos a aprender desde muy pequeños. Los niños observábamos a nuestros padres mientras recolectaban plantas en distintos lugares y ellos te contaban esas historias una y otra vez. Su sabiduría se transmitía de generación en generación y nos ayudaba a sobrevivir en este entorno. Si observas esta tierra desde arriba, verás que es un gran mapa de historias del tiempo del sueño, que se extiende por toda Australia.
Al caer la tarde, Raylene me invita a unirme a sus amigas alrededor de una fogata. Hola. ¿Cómo estás? Encantado. Hola. Hola. Con esto espantarás las moscas. Gracias, me encanta este invento. Me ha hecho falta todo el día. ¿Aquí compartís vuestras historias? Sí, es una forma de aprender y de conectar con los demás. ¿Sus palabras se registran de alguna forma? En nuestra cultura todas las cosas tienen su canción. Cada árbol, cada animal. Y también hay canciones que cuentan nuestras historias del tiempo del sueño. Así hemos conservado todos los conocimientos sobre el entorno que nos rodea. ¿Las aprendéis de memoria? Sí. Nunca hemos necesitado escribir sus letras, porque las canciones cobran vida en las ceremonias, el arte, los dibujos en la arena y los cuentos. ¿También en esa pintura? Sí, es una pintura mía que recrea una escena. Los semicírculos grandes son mujeres y los pequeños son sus hijos. Desde arriba puedes ver cómo las madres enseñan a los niños dónde pueden encontrar hormigas de la miel. Los niños se levantan y buscan los insectos, y cuando vuelven todos se reúnen para comerlos en grupo como si fueran golosinas. ¿Has comido hormigas? Sí. ¿Y te gustan? Sí. ¿Desde cuándo existen estas pinturas? Desde 1971, que es cuando aparece el movimiento artístico del desierto occidental, iniciado por un maestro blanco que vio a unos aborígenes dibujando en el suelo. Tras pensar cómo podría conservar eso, repartió pinturas entre sus alumnos y los adultos presentes se unieron a ellos. Y ahora es un arte similar al lenguaje escrito. Así es. Ya. ¿Cuánto camino le queda por recorrer a Australia para ser un país multiétnico e igualitario? Somos un país multicultural, pero aún quedan muchas cosas que aceptar e integrar. Sí. Y lo primero que debemos hacer es reconocer el legado de los pueblos indígenas, porque estaban aquí mucho antes de que los colonos llegaran. Conocen esta tierra mejor que nadie, pero en vez de pensar que son sus dueños, sienten que son ellos quienes pertenecen a la tierra. Así que el primer paso sería reducir el abismo cultural entre los que creen en la propiedad y los indígenas que no creen en ella. Eso es. Escuchar vuestras historias a la luz del fuego ha sido una experiencia radiante y reveladora. Gracias. Gracias, Michael. Gracias. Ha sido un placer. Aún embriagado por las maravillosas historias del tiempo del sueño, hoy he madrugado mucho para conocer de cerca a un animal legendario. Mi guía afirma que el canguro gigante con 2 metros de altura es el que alcanza mayor tamaño, aunque hay un buen número de otras especies, como el wallaby, el canguro arborícola o el canguro rata. Es cierto que la relación entre canguros y australianos, a los que duplican en número, ha tenido muchos altibajos. Pero hoy nadie duda de que este animal es el símbolo indiscutible de este gran país. Brolga. Hola. ¿Qué tal? Soy Michael. Encantado. ¿Llevas a un bebé? Te presento a Max. Hola, Max. Es muy pequeño. Sí, por desgracia se quedó huérfano. Su madre murió atropellada cerca de aquí. Y ahora yo soy su nueva mamá. Si no se asusta, ¿podría tocarlo? Y cogerlo en brazos. ¿De verdad? Hola, Max. Está muy acostumbrado a los humanos. Sí, mientras lo envuelvas en algo suave que le recuerde Ya, a la cómoda bolsa de su madre, se sentirá seguro. claro. ¿Cómo estás, Max? Chris Barnes, al que sus amigos llaman Brolga, creó este refugio para canguros en 2005.
en un terreno de 76 hectáreas en el que hoy viven 50 huérfanos de diferentes edades cuyas madres perdieron la vida en carreteras y autovías. ¿Cómo te comunicas con los que están lejos? Comienzo a llamarles al iniciar el paseo. Es una llamada fuerte que el eco amplifica. Escucha. Y así todos saben que he venido a verlos. Voy a intentarlo, a ver cómo me sale. No está mal. Me miran desconcertados. La relación entre canguros y australianos no siempre fue cordial. Cuando los ingleses llegaron a Australia, establecieron sus granjas. Y los canguros pronto descubrieron que en ellas podían encontrar agua y plantas nuevas muy apetitosas, lo que hizo que los granjeros se enfadaran mucho. ¿Los vieron como una plaga? Digamos que empezaron con mal pie. Pero hoy el canguro es el símbolo indiscutible de Australia. Así es. Ya forman parte de nuestra identidad. No hay nada más australiano que un canguro. ¿Por qué a veces son representados con guantes de boxeo? Porque cuando los machos pelean, parecen boxeadores. Elevan las manos y se enfrentan como dos púgiles en el ring. Y son muy combativos. Aunque vayan perdiendo, siempre se resisten a abandonar la pelea. A principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, algunos propietarios de circos, teatros y ferias los incluyeron en sus espectáculos. Ponían unos guantes a un gran canguro macho y animaban al público a subir al ring y a enfrentarse con él. ¡Qué horror! Por eso, durante la guerra, la imagen de un canguro boxeador adornó muchos de nuestros aviones de combate, para decir a nuestros enemigos que seguiríamos luchando sin dar un paso atrás hasta alcanzar la victoria. Incluso los canguros como Tilly, que ya no son bebés, siguen tomándose su biberón. Y parece que hoy quiere que se lo des tú. ¿Me ha elegido? ¿Sí? Pues vamos allá. Eso es. Vaya. ¿Sabe lo que hace? Desde luego. Caramba. Ya va por la mitad. Le encanta la leche. ¿Se acabó? Tras despedirme de los simpáticos canguros, hago un pequeño recorrido en coche para ver cómo los colonos dominaron el desierto. Mi guía afirma que algunas partes del centro de Australia son adecuadas para la agricultura y también para la ganadería. A diferencia del koala, el cocodrilo y el canguro, la vaca no es un animal autóctono de Australia, pero hace un siglo ya había aquí 7 millones de cabezas. Me gustaría saber cómo llegaron, y es lo que hoy espero descubrir. Este es el hogar de Ben Hislip y su esposa Laura, un simpático matrimonio que se hizo cargo de esta próspera explotación ganadera en los años 60. Hola, ¿Laura? Hola, Michael. Ben, ¿Cómo estás? gracias por invitarme. Me interesa mucho la historia ganadera de Australia. ¿Esta propiedad es muy antigua? Bond Springs fue fundada en la década de 1870 por dos emprendedores, llamados Jules y Willoughby, que habían venido desde Inglaterra. Vivían en Australia Meridional, pero decidieron viajar hacia el norte a pie y tardaron un año en llegar aquí. Es increíble. Los primeros ganaderos hicieron frente a grandes dificultades, pero muchos consiguieron hacer fortuna.
en especial el famoso rey del ganado de principios del siglo XX, Sidney Kidman. En 1910 compró una propiedad con una extensión cercana a los 220.000 kilómetros cuadrados. Un terreno más grande que muchos países europeos. Sí, así es. Y lo más curioso es que emprendió su aventura a los 13 años, con un caballo tuerto y 5 chelines en el bolsillo. Y consiguió amasar una inmensa fortuna. ¿De una manera honrada? Nos gusta pensar que sí, pero en aquellos tiempos el robo de ganado era muy habitual y se dice que cuando encontraba animales sin marcar, les ponía su hierro y se los apropiaba. Una conducta propia del salvaje oeste. Sí. Hoy en día hay unos 47.000 ganaderos trabajando en Australia en fincas que ocupan casi la mitad de su territorio. Los Hislop gestionan una propiedad de 2.300 kilómetros cuadrados con 5.000 cabezas. Tengo que separar algunas. ¿Me echas una mano? Claro. Entonces sube a la plataforma de distribución. Muy bien. Son preciosas. Yo voy a hacer que entren. Y entonces, Abro la puerta. tirando del asa. Vale. Vamos, bonitas. ¿Listo para cerrar? Tiro de la palanca. Ya está. Hecho. Gracias, Michael. Buen trabajo. Es hora de reponer fuerzas. Gracias. ¿Tocas la guitarra? Un poco. Aprendí junto al fuego en los viejos campamentos. Sí. ¿Y qué vas a tocar? Nacido allá abajo. Nacido en Australia. Born down under a red hot land. Hey, hey. We're born down under the blue sky. I love the ocean, I love the people. Yeah, yeah, yeah. We're born down under. Hey, hey. Ooh. We're born down under. Hey, hey, hey. The red hot land. Oh, the red hot land. We're born down under. Blue sky. Blue sky, I love the people. Oh, the red hot land, yeah, born down under. Hey, woo-hoo-hoo. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Este es un momento único para cualquier amante de los trenes. Me dispongo a recorrer 1.400 kilómetros a bordo del GAN a través de una fascinante ruta por el inhóspito territorio del norte australiano. El GAN mide casi 1 kilómetro, tiene 38 vagones y ofrece a sus viajeros todo tipo de lujos. El GAN es impulsado por 2 locomotoras y 3 furgones generadores. Y posee 4 cocinas, 5 restaurantes, 5 bares, 4 vagones para el personal y 19 para alojar a los pasajeros. Muy bonito. Con baño privado y una ducha. Con una cama supletoria que no voy a utilizar. Y una estantería para dejar el sombrero.
Este legendario tren viajará durante toda la noche y llegará a Catherine por la mañana, donde tras visitar sus hermosas gargantas volveré a subirme a él para llegar a Darwin. Cuando un caballero viaja en un tren de lujo y hay cena de gala, debe cuidar aún más su atuendo. Siempre hay que mantener las formas. Además, he oído que hay un grupo de impostores a bordo que intentan suplantarme. Así que voy a intentar desenmascararlos. Hola, Michael. Es un placer. ¡Qué maravillosa visión, caballeros! Hola. Esto es un sueño. Dios mío. Queríamos hacer un viaje especial. Todos somos viejos amigos y admiradores suyos. Nos encanta su estilo, así que pensamos, vamos a intentar imitarlo. Y no ha sido nada fácil, se lo aseguro. Hemos pasado días enteros preparándolo. Hemos venido con nuestras esposas. Señoras, ¡Hola! Fue idea nuestra. ¿sabían que estaba en el tren? No. ¿Qué va? Ha sido pura casualidad. Llevábamos planeándolo 6 meses. 6 u 8 meses. Y esta era la fecha que nos venía mejor a todos. Vaya. Hemos tenido suerte. Teníamos que aprovechar esta oportunidad única. Sí. La edición GAN de mi guía. ¿Sí? Antes no existía. Pues ahora sí. Disculpe, caballero, pero el contenido de esta edición GAN no tiene nada que ver con este legendario tren. ¿Qué es esto? ¿Una novela de ficción? Eso se lo tendrá que preguntar al autor. Solo me ha dado tiempo a imprimir la portada. Muy ingenioso. Nos encantaría que el auténtico Michael Portillo eligiera al ganador. ¿Debo elegir al caballero mejor vestido o al que se parezca más a mí? Al que encarne mejor el espíritu de Michael Portillo. De acuerdo. En pie, por favor. Vamos a ver. Él se parece más. Tras pensarlo mucho, el mejor imitador de Michael Portillo es el caballero de la guía Bradshaw. ¡Buen trabajo! ¡Bravo! Buenos días. ¿Cómo está? Es un placer. Que aproveche. Durante esta larga noche, el GAN ha recorrido más de 1000 kilómetros. Gracias. Tras esta larga travesía nocturna por el territorio del norte, estamos a punto de llegar a la ciudad de Catherine. Mi guía afirma que todo indica que los aborígenes nunca fueron muy numerosos y que la vida que llevaban en gran parte del país era frágil y precaria. Dudo mucho que hace un siglo su historia fuera estudiada en profundidad por los eruditos blancos, y espero averiguar en Catherine si esa opinión es compartida por sus habitantes. Adiós. Adiós, Michael. Pasa un buen día. Gracias.
voy a dar un paseo en lancha por el río Catherine, que atraviesa los territorios tradicionales de varios grupos aborígenes. Hola. ¿Cómo estás? Es un placer. Bienvenido a bordo. Es un lugar precioso. Este lugar tan especial posee una belleza incomparable. Y desde que fue descubierto por el ser humano, hace miles de años, ha sido testigo del devenir de la historia. Jamie Brooks lleva años mostrando a los turistas las gargantas del río Catherine. Mi guía de 1913 afirma, y espero no ofenderte, que la existencia de los aborígenes era frágil y precaria. ¿Compartes esa afirmación? Por supuesto que no, porque estos pueblos llevan viviendo aquí miles de años. Si lo que dice tu guía fuera cierto, los aborígenes australianos no habríamos durado ni siquiera un siglo. Este siempre ha sido un entorno privilegiado y lleno de recursos. El río Catherine es una fuente permanente de agua con 45 especies de peces y cocodrilos y tortugas. Y como es la única masa de agua de la zona, todos los animales se acercan a sus orillas, lo que permitía a los aborígenes cazarlos para alimentarse. Gracias a los vestigios descubiertos en estas gargantas, los científicos han constatado que aquí ya había asentamientos humanos hace miles de años. ¿Este es el lugar del que me habías hablado? Es extraordinario. ¿De qué época son esas pinturas? Los dibujos que decoran esos muros tienen entre 8.000 y 10.000 años. Ya. ¿Y por qué pintaban? ¿Era una manifestación artística o una forma de comunicarse? Las familias acampaban aquí y padres, madres y niños pintaban los muros para dejar huella de su paso y explicar qué animales podían cazarse. Ya, y al parecer los canguros estaban entre ellos. Sí, en la parte superior podemos ver canguros y otros animales ya extintos. ¿Sí? Así es. ¿Cómo cuáles? Si miras un poco más abajo, verás un animal cuya forma recuerda a una tortuga que aún no hemos identificado. ¿Qué sientes al contemplar estas pinturas? Admirar algo que pintaron tus antepasados hace miles de años, también conservado, es emocionante y conmovedor. No debemos olvidar que algunas de estas pinturas son más antiguas que las pirámides de Egipto. Es un lugar extraordinario. Gracias por enseñármelo. Me alegra que hayas venido. Yo también, te lo aseguro. Es hora de reanudar mi aventura australiana. La línea que une Adelaida y Darwin no estuvo terminada en su totalidad hasta el año 2004. Y aunque exigió inmensos sacrificios, hizo realidad el sueño de unir las costas del norte y el sur de Australia y de crear uno de los itinerarios ferroviarios norte-sur más largos del mundo. Hemos cruzado el río Elizabeth, lo que indica que estamos llegando a mi destino final. El GAN ha atravesado Australia de sur a norte y está llegando a su única capital tropical, Darwin. Gracias por todo. A usted. Adiós. Darwin mira hacia Asia a través del mar de Timor. Es la capital menos poblada de Australia.
y fue bautizada con este nombre en honor a Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución. Darwin posee el edificio colonial más antiguo del Territorio del Norte. Señoría. Bienvenido a la sede del gobierno. Gracias por recibirme. La honorable Vicky O'Halloran, la actual administradora del Territorio del Norte, representa a la jefa del Estado de Australia, la reina Isabel II. Este edificio, con el pasillo cubierto y los ventiladores en el techo, tiene un aire muy colonial. ¿Qué antigüedad tiene? Fue construido entre 1870 y 1871. Y para mí, lo mejor de todo es que apenas ha cambiado durante décadas. La gente de Darwin es famosa por su adaptación y resistencia, lo que les permite disfrutar de este sofocante clima. Su tenacidad y su capacidad de recuperación son dos cualidades naturales. El Territorio del Norte posee una comunidad muy diversa, integrada por personas que supieron aferrarse, defender y compartir su cultura. Algo que consiguieron gracias a su perseverancia y a su inmenso coraje. Esta es la extraordinaria bahía de Darwin. Maravillosa. Dicen que es mayor que la de Sídney. Sí que lo es. Y posee un paisaje tropical único en Australia. Es impresionante. He llegado a Darwin la víspera del Día de Anzac, el homenaje australiano más importante a sus soldados caídos en el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. Darwin también vivió momentos terribles durante la Segunda Guerra Mundial, lo que, como va a contarme el historiador militar Norman Cramp, unió a los australianos para siempre. El Día de Anzac conmemora el 25 de abril de 1915, la fecha del desembarco de las fuerzas australianas en Galípoli. ¿Qué significó para vosotros? Fue nuestro bautismo de fuego, la primera vez que los australianos combatimos como un ejército único y unido. En la Segunda Guerra de los Boers, cada colonia australiana luchó de forma independiente, pero en Galípoli fue distinto. Por primera vez combatimos como un solo ejército australiano. El Imperio Británico envió a Galípoli a miles de voluntarios australianos y neozelandeses, conocidos como Anzacs, para arrebatar los Dardanelos a Turquía. Una misión imposible que tras 8 meses de cruentos combates terminó con la renuncia de los aliados. La campaña de Galípoli y la Primera Guerra Mundial unificaron Australia, desarrollaron nuestra identidad. Fue un punto de inflexión y orgullo para toda la comunidad australiana, y lo sigue siendo hoy en día. Frente a nosotros se encuentra Asia. ¿Fue ese el motivo de la importancia crucial de Darwin en la defensa de la nación? Desde luego. Algo que la historia demostró en 1942 durante los bombardeos japoneses. Cuando Japón comenzó a atacarnos, eligió la ciudad de Darwin porque su ejército era muy consciente de su importancia estratégica. La intensidad de la guerra fue mucho mayor aquí que en ningún otro lugar de Australia. Aún falta un rato para el amanecer del 25 de abril, el día de Anzac, y ya se ha concentrado aquí una gran multitud. Veo a veteranos que portan sus medallas y también a muchos jóvenes con ropa informal.
lo que demuestra el sentimiento que despierta en Darwin la conmemoración de aquel lejano día de 1915 en el que las fuerzas australianas y neozelandesas desembarcaron en Galípoli. Hace 100 años que terminó la Primera Guerra Mundial. Un conflicto por el que pagó un precio muy alto nuestro joven país. Más de 400.000 hombres se alistaron y 60.000 entregaron su vida. Este día y a lo largo de todo el año recordaremos su sacrificio con el respeto y la gratitud de toda la nación. Nunca os olvidaremos. Muchos valientes australianos sacrificaron su vida para instalar el telégrafo y el ferrocarril a través de la ardua ruta que he recorrido a bordo del Gun. Y los Anzacs hicieron lo mismo, defendiendo a su país y al Imperio Británico con el combativo canguro boxeador como emblema. No debemos olvidarlos, porque supieron coger el testigo de aquellos tenaces aborígenes que hace miles de años comenzaron a poblar y a construir Australia. Y hoy también recordamos. En mi próximo viaje descenderé pendientes escalofriantes. Esto parece una montaña rusa. Echaré una mano a una patrulla de salvamento marítimo. ¡Vamos! Y viajaré en el lujoso tren transcontinental Indian Pacific. Estoy haciendo realidad mi fantasía de vivir en otra época.